Bien, jóvenes, buenos días. Vamos a iniciar la clase de metodología de investigación. Eh, bueno, para este día tenemos previsto trabajar lo que corresponde a los tipos de investigación. Yo les había puesto la tarea sobre esto, entonces quiero explicar o dar algunos detalles sobre los tipos de investigación. A ver, voy a compartir la pantalla para que ustedes tengan eh, las ideas que quiero compartirles. Eh, bien, la segunda unidad corresponde a los tipos de investigación. La investigación científica, pues, tiene diferentes modalidades en los cuales se aproxima a investigar la realidad, dependiendo también de las necesidades y de las utilidades y de los problemas también que se quieran abordar. Entonces, en ese sentido, pues se habla de tipos de investigación. Entonces, la unidad 2 básicamente aborda estos tipos de investigación. Ahora voy a hacerles una presentación así muy amplia de lo que son estos, pero posteriormente vamos a ir abordando cada una de ellas en este bimestre. A ver, entonces tenemos ahí un tipo de investigación que se llama por la utilidad. La utilidad básica, es decir, este es un tipo de investigación que tiene que ver con aquellas investigaciones comunes, normales, que sirven para crear teoría, para crear hipótesis. Una hipótesis fundamentalmente se entiende como un enunciado en el que se establece una idea que parte ya desde la realidad, es decir, la realidad significa que nos indica lo que está sucediendo en ella misma. Entonces, una hipótesis lo que trata es de tomar eso que está sucediendo en la realidad y de probarla. Por ejemplo, voy a citar un ejemplo de ahora. Miren, tenemos el caso del coronavirus, COVID-19. Ahí hay un problema real que se origina en China. eh, no se sabe aún a ciencia cierta si proviene del laboratorio o es de origen natural. Entonces, miren, ahí, entonces la investigación pues empieza a plantearse hipotéticamente. Una hipótesis significa una idea principal en la que se establece pues a partir de la realidad un enunciado en el que hay que probarlo, hay que mostrarlo. Entonces, una primera hipótesis ahí desde las ciencias sociales, por ejemplo, podría ser que el origen del COVID tiene un origen de laboratorio y que se les escapó, es decir, es accidental. En consecuencia, la contaminación que va a darse posteriormente y el contagio que se va a dar posteriormente, pues tiene implicaciones esencialmente sociales, es decir, al conjunto de la sociedad. Y en el mundo de hoy, pues al conjunto de la población mundial. Entonces, mire, ahí tienes una primera hipótesis que puede ser, debe ser probada. La segunda hipótesis que se puede establecer también a partir de ese mismo evento del origen del COVID-19 es que tiene un origen natural propiamente, es decir, aparece en el seno de unos animales, sobre todo se habla del murciélago, que es el que transmite el virus. Bueno, y ese pasó de ese animal, pues, o digamos de algún otro animal también, a una persona humana y hubo un primer contagio de una persona y luego se empezó a expandir. Entonces, miren, ahí tenemos dos hipótesis, ¿ya? Pues hipótesis es eso, es decir, es un enunciado a partir de la vida real en el que establecemos que algo está sucediendo y hay que probarlo, hay que buscar todos los elementos eh, de datos, de información, analíticos, por supuesto usando metodologías, usando métodos
para poder probar y demostrar eso. Entonces, miren, ahí tenemos un primer elemento de utilidad básica de la investigación, es decir, hay que seguir un proceso de investigación, ¿sí? Ya, entonces, ese es un elemento. Otro que podríamos llamar a sí mismo, a ver, más abajo creo que tengo algunas ideas también. La investigación puro básica, su función, a ver, entonces aquí es producir conocimientos y teorías, ¿sí? A partir de hipótesis. Su objetivo es incrementar el conocimiento teórico ya existente. A ver, regresando a la idea primera que les decía del COVID, mire, ya tenemos enfoques teóricos anteriores porque las pandemias en el mundo pues no son recientes. Tenemos pandemias, por lo menos que se conocen desde que ya cuando los españoles vienen a América, pues ellos traen la viruela, traen también un tipo de gripe que no existía en estas tierras. Bueno, y hubo contagio, incluso la población fue diezmada hasta el siglo XVII, la población acá en estas regiones. Imagínense por el contagio de viruela y de gripe. Entonces, para decir que no es la única vez, es decir, cuando se empezó a abrir el mundo, sobre todo con la conquista, pues ya tenemos también la expansión también de ciertas enfermedades que se fueron globalizando. Entonces, miren, es solo para decir, entonces hay un conjunto de teorías ya existentes sobre el contagio. Pero bueno, entonces miren, ¿qué es esto de la investigación básico pura? Básicamente es la creación de conocimientos, la creación de teorías, eh, lo que indica que ya hay una base teórica para poder entender además el COVID de ahora. A pesar, digamos, de ser un virus nuevo, sin embargo, parece que viene de la conexión del VIH, que ya estuvo previo a esto con otra combinación, que es la cuestión eh, del animal, pues, que tiene el coronavirus. Entendiéndose también que los seres humanos y otros animales también tenemos el virus. Lo que pasa es que eso es de manera natural. Entonces, esta idea, por ejemplo, ya nos lleva a pensar, y voy a corroborar la idea bajo otro autor que lo he estado siguiendo estos días, me refiero a Alfredo Jalife. Él es un internacionalista mexicano, estudia la geopolítica global. Bueno, y él dice que es un arma biológica. En todo caso, esto está de probar. Bueno, entonces ahí tienen eh, eso. También la investigación pura o básica suele llevarse a cabo en los laboratorios. Los conocimientos no se obtienen con el objeto de utilizarlos de un modo inmediato, sino que lo que interesa es buscar la verdad de eso. Por ejemplo, los filósofos también están pensando en eso. A ver, el otro elemento que decíamos arriba es la investigación aplicada, que también se puede dar en laboratorio. De hecho, se da en laboratorio también. Eh, la investigación aplicada es la que se apoya en la solución de problemas específicos para mejorar la calidad de vida de las sociedades y depende de los aportes de la investigación básica. Es decir, esta lo que hace es buscar no exactamente la verdad como se hace en la filosofía o se hace en la misma biología como desde el punto de vista teórico, sino más bien la utilidad. Por ejemplo, podríamos, tomando el mismo ejemplo anterior, hablar en el mismo COVID, pues lo que interesa es la investigación del laboratorio, pero en la búsqueda de la vacuna. Es decir, los científicos están buscando la vacuna para encontrar de algún modo la solución, el remedio ante el COVID-19. Entonces, bueno, están eso, incluso hay algunos que dicen que ya está, los chinos mismos encontraron, pero bueno, eso habría que esperar todavía para ver qué se dice oficialmente. Entonces, esa es la investigación aplicada. La investigación cualitativa, a ver, ahí también hay en la ciencia otro tipo de investigación que se llama investigación cualitativa e investigación cuantitativa. En todo caso, aquí me falta pongámosle, y cuantitativa, un poco para hablar sobre eso. La investigación cualitativa eh,
es una forma de decir, porque en realidad en la práctica misma no se hace así. Es decir, desde la perspectiva positivista, a ver, porque esta es la perspectiva, que ustedes ya tienen una idea que es esta perspectiva de lo que hemos hablado en exposiciones anteriores. El positivismo, a ver, para recordar, es que se levanta sobre la observación de los hechos y sobre lo empírico también de los hechos. ¿Sí? Sobre eso se levanta el positivismo. Entonces, en ese sentido, la investigación cualitativa y cuantitativa, pues lo que dice es que hay que cuantificar o cualificar la realidad en el sentido de que, por ejemplo, la cualidad tiene que ver con conceptos o hechos que no pueden ser demostrados propiamente matemáticamente, sino más bien son conceptos u hechos sociales que deben ser explicados desde la perspectiva más cualitativa. Eh, por lo tanto, se deben utilizar herramientas y metodologías para ese tipo de investigación. En cambio, lo cuantitativo se refiere a que se puede usar las matemáticas y se puede eso cuantificar. En consecuencia, hay métodos que sirven y herramientas de investigación que sirven para cuantificar la realidad. Por ejemplo, uno puede decir cuando yo uso un cuestionario, un test psicológico o qué sé yo, una encuesta, etcétera, mira, dependiendo del tipo de preguntas, pues uno puede cuantificar esa realidad. Pero en la realidad, es decir, en la práctica de la vida diaria, pues miren, los dos elementos van juntos. Sobre todo si lo miramos desde la perspectiva ontológica, esta otra vía que decíamos, porque se acuerdan que yo decía, hay dos vías en Occidente para investigar, la vía propiamente epistemológica y la otra vía, la vía ontológica. Si es que miramos desde la vía ontológica o también desde el materialismo histórico, pues miren, resulta que sea cualitativo o cuantitativo, pues las dos perspectivas se las utiliza. Sí, en todo caso, lo que quiero que quede claro es que cuando se habla de cuantitativo y cualitativo, se habla dentro del enfoque o desde la perspectiva positivista o neopositivista también de la ciencia. Pero si lo hacemos desde una perspectiva histórica o más bien desde el materialismo histórico, pues miren, se incorporan las dos versiones, cualitativa y cuantitativa. De todas maneras, en el programa pues les pone estos dos elementos para que ustedes los tengan claro. Eh, sobre los elementos, a ver, otro tipo de investigación son los que tienen que ver con esto que se llama cuasi experimentos. Cuasi no significa que no son experimentos como tal, pero que pueden tener un aproximativo. Los diseños cuasi experimentales manipulan deliberadamente al menos unas variables independientes para observar sus efectos y su relación con una o más variables independientes. En realidad, los cuasi experimentos no son como los de laboratorio. Eh, a ver, les voy a poner un ejemplo porque así con ejemplos se entiende mejor. Miren, en la psicología norteamericana de las décadas anteriores, décadas 60, 70, se crearon la teoría, por ejemplo, del condicionamiento operante o conductista también que se llamó. Esa teoría pues tuvo también un origen más bien ruso con el experimento de Pavlov. Pavlov pues lo que hizo es entrenar un perro basándose en un pedazo de carne y en una campanilla. Le hacía sonar, eh, digamos, le mostraba la carne y luego le hacía sonar una campanilla y el perro empezó a salivar en una primera etapa. En una segunda etapa resulta que ya no le mostraba la carne, sino que solo hacía sonar la campanilla y el perro seguía salivando. Bueno, entonces, ¿qué encontró Pablo? Que el comportamiento, la conducta del animal, del perro, estaba ya condicionada. Es decir, cada vez que sonaba un estímulo, que era la campanilla,
podía generar saliva. Entonces, ¿en qué concluye finalmente? En que es posible que a partir del condicionamiento de ciertas conductas, se puede manipular la conducta de un animal. Este experimento pasó también al nivel de los humanos en el condicionamiento operante. Por ejemplo, para entrenar el mismo hermano después de Sigmund Freud, que era un psicólogo, resulta que experimentó también con el tabaco. Es decir, en Estados Unidos dijeron vamos a probar y además ayudar a las mujeres para que salgan de su estancia o instancia machista en la que vivía la sociedad, entonces para que las mujeres empiecen a recuperar su autonomía y que sean también parecidos a los hombres, entonces empezaron a utilizar el tabaco. Entonces ellos sacaron pues una propaganda, una publicidad en la que indicaban de que una mujer fumando era igual que un hombre y así, es decir, expandieron el tema del tabaquismo por todas partes y terminaron condicionando y además imprimiendo la conducta en el mundo en general de que las mujeres pues son igual a los hombres y por lo tanto tienen una libertad igual que los hombres y son capaces de hacer lo mismo que los hombres, incluso hasta de fumar, y que una mujer es tan parecida a los hombres en ese sentido. Así que imagínense el experimento. Es decir, la conducta sencillamente termina condicionada a lo que ha sido entrenada. Bueno, y estoy hablando ya de los humanos, pero otro, y este va a sonar de pronto mucho peor, es en el caso del Ecuador. Miren, el Ecuador, es decir, hemos estado condicionados, por ejemplo, la dolarización, porque ahí está ¿cómo se llama? El efecto final de lo que hemos tenido de la aplicación del condicionamiento operante o de esta que decía de la teoría conductista. Entonces, miren, hay algunos autores que afirman que en el caso ecuatoriano, pues miren, fuimos condicionados, un experimento en realidad para ver qué pasa es decir, con un país dolarizado. Y a eso fueron, digamos, el experimento en el Ecuador para ver qué sucedía posteriormente después de un país que ha sido dolarizado. Miren, entonces estuvimos como conejillos de Indias, de algún modo orientados y estamos, porque no es que ha acabado el proceso, a ver qué pasa con un país que se ha dolarizado. Entonces, hay ahí, por ejemplo, el ejercicio de un condicionamiento operante que no es necesariamente de laboratorio, como puede ser un laboratorio de física o un laboratorio también de biología en cuatro paredes, sino tenemos un experimento mucho más amplio de la sociedad. Es decir, ese sería como un cuasi experimento esencialmente, es decir, qué sucedería, cuáles serían los efectos que va a tener un país dolarizado posteriormente. Miren, eso parece que los efectos han sido positivos para quienes están experimentando con nosotros, porque entonces hay que experimentar con otros países, bueno, y que hay que dolarizar el mundo en general. Eso es lo que está ocurriendo también con Venezuela, ha sucedido con El Salvador y así con otros países. Bueno, entonces miren, ese es un cuasi experimento. Además, hay que ir al shock social. Eh, Noemí Klein, por ejemplo, tiene un libro que habla sobre el shock, es decir, lo que significa la ideología del shock en la economía. Entonces, podrían ahí ustedes también leer a esa autora para que tengan una idea un poco más precisa de lo que acabo de decir. Pero bueno, yo lo que quiero explicar es básicamente que es un cuasi experimento. Después tenemos los experimentos como tales, por ejemplo, los experimentos de laboratorio, es decir, cuando un profesor y un estudiante, por ejemplo, de biología van al laboratorio de biología y dicen vamos a crear, qué sé yo, una célula, o vamos a mezclar una célula, o vamos a clonar una célula. Entonces, bueno, están experimentando. Ahí tienen que trazar
hacer un diseño de investigación para controlar también esa investigación. Ahí por ejemplo, vamos a suponer, yo no hago afirmación, pero voy a suponer, es decir, estoy imaginando nada más, en el caso, por ejemplo, del COVID-19. Uno podría decir, a ver, si es hecho en laboratorio, mire, ¿Qué? cierre Tú el toda droga, mamá micrófono, verga. cierre el micrófono. Ya, ¿quién estaba hablando ahí? Bueno, entonces decía, es decir, ahí, si es que es un experimento de laboratorio, miren, ese ya implica de que está dentro de ciertas condiciones experimentales, hay que trazar ciertas variables, hay que controlar, seguir un proceso y evaluar también ese proceso. Eso es lo que se llama investigación experimental. Entonces, miren, aquí abajo tenemos en la investigación experimental las variables independientes ya han ocurrido. A ver, lo que quiero decir es que cuando se va a hacer un experimento en laboratorio, pues hay que trazar ciertas variables que se llaman dependientes e independientes, incluso intervinientes. Eh, decir, las dependientes implican que hay unas causales antes, es decir, hay una causa que sería la independiente y causa un efecto. Es decir, A, si vamos a ver un poco como una ecuación, la variable A causa un efecto en la variable B. La variable A significa que es la variable independiente y la variable B es la variable dependiente, es decir, B depende de A. Entonces, en ese sentido, estamos hablando de variable independiente y variable dependiente, es decir, B depende de A, ¿sí? Es decir, hay una causa anterior para que suceda B. Y también se suele decir que hay unas variables que intervienen, es decir, se llaman variables intervinientes entre las dos variables, entre la A y la B, pues hay, podríamos decir, una variable interviniente que podríamos llamarle AB, ¿sí? Bueno, en todo caso, eso es un poco más complicado, pero de todas maneras, la idea es esta, que en la investigación experimental se usan estas palabras, variable independiente, variable dependiente y luego variables intervinientes. Sí. Entonces, eso en cuanto a las investigaciones de tipo experimental. Las no experimentales, a ver, aquí tenemos investigaciones no experimentales. En esta investigación se realiza el estudio sin manipular variables deliberadamente, porque toda investigación tiene variables. Lo que pasa es que unas pueden ser manipuladas y otras no. Entonces hay dos tipos ahí, por ejemplo, de investigación. Investigación experimental, investigación no experimental. Sí, entonces en este caso es la investigación eh, experimental. A ver, ya estaba en la investigación no experimental. Es decir, se trata de investigación donde no hacemos variar en forma intencional las variables. Lo que hacemos es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural eh, para después utilizarlos. Bueno, esto con la práctica es que aprendemos en realidad, porque ahorita sí teóricamente la cuestión es medio complicado, pero de todas maneras es para que ustedes tengan una idea de lo que vamos a leer y vamos a estudiar. Luego tenemos esto que se llama aquí investigación de campo. La investigación de campo es un tipo de estudio también que se hace en las ciencias sociales, por ejemplo, en la antropología, en la sociología sobre todo, y también en la psicología. Depende de cuál va a ser el objeto de estudio y qué es lo que queremos investigar. Pero en términos generales, pues se hace en estas áreas de la ciencia. Y es un tipo de investigación que se obtiene fundamentalmente en sitio. Por ejemplo, yo como antropólogo, porque yo estudié la antropología y puedo afirmar que, es decir, cuando hemos sido estudiantes y ahora mismo, si queremos entender, por ejemplo, una comunidad en las costumbres, es decir, cómo es que las personas, por ejemplo,
tratan el alimento y cómo combinan esos alimentos en la cocina y luego en los menús y posteriormente cómo eso se ha ido formando con el tiempo y se forma la costumbre. Miren, para entender eso, ¿qué hay que hacer? Entonces el antropólogo lo que hace es ir al sitio, a la comunidad, quedarse ahí un determinado tiempo, depende de la extensión de la investigación, pero generalmente si quieres obtener información densa y que pueda explicar eso, pues tendrás que quedarte 6 meses, un año, 2 años o más también. Depende del antropólogo o del investigador social. Existen investigadores que se quedan incluso toda la vida después porque terminaron casándose ahí o les gustó tanto que, bueno, se quedaron ahí. Pero en todo caso, a ver, hablar de las costumbres y para estudiar las costumbres en torno a los alimentos, a la combinación de los alimentos, miren, toca entonces meterse en el terreno, meterse in situ y quedarse ahí pues estudiando. Ahora, para eso pues hay ciertos requisitos también, no es que cualquiera va y se mete, porque, a ver, voy a hablar sobre eso. Eh, en cuanto a, por ejemplo, a la persona que va a ir, pues tiene que tener una preparación mental, primero de conocimiento, de cómo es la comunidad, qué hace la comunidad, cómo concibe la vida, cómo concibe la organización de esa comunidad. Tiene que aprender también a comer como comen esa comunidad, es decir, meterse en el pellejo de la comunidad para ser bien recibido, porque en una comunidad, cuando tú vas desde afuera, que eres un extraño en realidad, pues la gente no es que te recibe así nomás, sino que tienes que tener todo un proceso de aprendizaje previo antes de quedarte en esa comunidad para poder hacer estudios, porque en caso contrario, pues no lo puedes hacer. Yo me acuerdo, por ejemplo, les cuento a modo de paréntesis, alguna vez cuando estaba en cuarto nivel de investigación en la antropología, tenía que hacer una monografía y para incluso obtener un diploma que se llama diploma de perito en antropología, y tuve que hacer la monografía en una comunidad aquí en Quito, en La Tola, de que venían campesinos del norte del país, por ejemplo, de Carchi, Imbabura, de acá mismo de la provincia, y después del centro también, de Chimborazo y Cotopaxi. Y entre mis estudios tenía que introducir información y captar información de las mujeres. Me pasé 6 meses, imagínense, tratando de conversar, de hacer mi amigo con las personas, con los indígenas de esas comunidades y sobre todo con las mujeres. Con las mujeres no tuve éxito porque imposible que se abrieran a poder hablar, a poder decir la vivencia de ellas. En el caso de los varones, pues sí fue posible y logré recuperar mucha información de los hombres. Entonces, mira lo que significa meterse en una comunidad y que hay que quitarse de la cabeza prejuicios, formas de pensar negativas que uno tiene, racistas o incluso hasta xenofóbicas. Es decir, eso toca quitarse, limpiarse de la mente, pues ese tipo de cosas para que puedas hacer investigación. En caso contrario, no es posible. Entonces yo estaba hablando de cómo haces investigación en comunidades, es decir, tú te metes, pero tienes que aprender antes una serie de otras conductas que son propias de la comunidad, en cómo come la gente, qué come la gente, cómo se comporta, qué hace en su vida diaria, etcétera. Hay que aprender el idioma, incluso si son de otro idioma, hay que aprender el idioma. Todo eso implica meterse en una comunidad. Entonces, imagínense lo que significa hacer investigación de campo. Y los antropólogos, sociólogos y psicólogos, pues, por ejemplo, los psicólogos sociales hacen eso también. Y hay que hacer. En cambio, cuando tú vas desde afuera y eres un extraño y quieres imponer lo que tú quieres, pues eso no vas a obtener buenos resultados. Lo que pueden hacer, como de hecho ha sucedido ya con estudiantes en el pasado, es que manipulan la información con tal de cumplir con el profesor o con la investigación que les pidieron. Entonces hay manipulación de información. Adaptar la información, entre comillas, o el dato a la realidad, cuando es al revés, es decir, uno toma el dato de la realidad tal como es y la sistematiza, la escribe en un informe. Entonces,
no se puede manipular la realidad. Por lo tanto, si se hace de ese modo, pues decir una investigación es falsa. Ya. Y la realidad, pues no puede ser falseada, a no ser que hayan intereses ocultos de por medio y bueno, y uno quiere falsearla. Entonces ahí sí, pues falsea datos, pero entonces la investigación no es correcta ni éticamente dable. Entonces miren lo que significa la investigación de campo. Es decir, es todo un proceso que hay que seguir. Yo les he contado así un poco más largamente mi experiencia, pero ahí hay mucho más que cosas. Por ejemplo, hablar del informante, de cómo construyes mapas de la comunidad, de cómo hay que recoger a través de diarios de campo la información. Bueno, hay una serie de herramientas que hay que utilizar para hacer investigación de campo. Bueno, eso entonces, miren, jóvenes, con respecto a esta primera explicación sobre los tipos de investigación que tenemos. Eh, Después, a ver, aquí abajo tendríamos entonces, en este punto, según las técnicas de obtención de datos, bueno, las técnicas básicamente tienen que ver con las metodologías. A ver, la metodología primero tiene que ver antes con el método, es decir, qué método seguimos. Del método se desprenden las metodologías. Metodología es el conjunto de herramientas, de técnicas que vamos a seguir para poder entonces probar y mostrar los datos y la información. También la metodología implica la construcción de herramientas, la construcción eh, de instrumentos y probar esos instrumentos una y otra vez para ver si es que están correctamente diseñados. Por ejemplo, construir un cuestionario. Miren, el cuestionario depende de qué tipo de cuestionario y qué quieras probar. Pues tienes que aplicarlo y luego tienes que validarlo. Y validar significa de que tienes que volverlo a aplicar nuevamente al mismo grupo o a otros grupos también y tienen que darte la misma respuesta. Si no te da la misma respuesta, sencillamente el cuestionario no funciona, no sirve. Por decir, si trabajamos con cuestionarios. Entonces, de ahí que para elaborar un buen cuestionario, pues hay que hacerlo técnicamente y hay que estudiar cómo se hacen cuestionarios, porque también tienes diferentes tipos de cuestionarios, estructurados, no estructurados, semiestructurados, etcétera. Es decir, tienes diferentes tipos de cuestionarios y de técnicas también. Entonces, mira, hay que trabajar en ese sentido técnicamente y hay que aprender el conocimiento de cómo hacerlo. Bueno, entonces miren la metodología. Decía, hay instrumentos, hay herramientas. Hay que tener una caja de herramientas, llamémosle así. Decir, ¿qué herramientas necesitas para hacer tu investigación? Porque no todas las herramientas me sirven, sino que uno tiene que tener como una caja de herramientas para lo que quieres investigar. Así como el mecánico tiene una caja de herramientas, por ejemplo, si estoy hablando de un mecánico automotriz, ese mecánico automotriz tiene una caja de herramientas para resolver los problemas de su trabajo, de su labor que realiza, que es con los autos. Es decir, ahí debe tener esa caja de herramientas. Lo mismo pasa en estos ámbitos de investigación social, es decir, uno debe tener una caja de herramientas propio para eso. Y eso te determina, pues, el proceso ya de investigación, es decir, desde antes, cuando empiezas a plantear tu investigación. Desde ahí empieza, es decir, cuando empiezas a plantear un problema de investigación, a trabajar el problema, a diagnosticar el problema, etcétera. Es decir, ahí empieza el asunto de donde vas ya necesitando y diciendo qué herramientas vas a requerir. Bueno, eso entonces con respecto a las técnicas, a la metodología propiamente de la investigación. Después tenemos, a ver, ya, este es otro elemento que hay que considerarlo. Eh, a ver, toda investigación se desarrolla en el espacio y en el tiempo. Eh, Dos categorías que son imprescindibles de las dimensiones de la realidad. Es decir, la dimensión de la realidad que, bueno, nosotros conocemos y estamos por ahora en unas 3 dimensiones, pero hay autores que hablan de que hay hasta 7 dimensiones, o sea, de la realidad, que son desconocidas para nosotros. Pero a ver, en este caso de las dimensiones de la realidad,
que tenemos son el espacio y el tiempo. El espacio, pues, es lo que está determinado de manera horizontal, lo que hay. El espacio es ocupado, el espacio es territorializado. Es decir, tenemos diferentes tipos de espacio. Por ejemplo, el espacio geográfico, el espacio ambiental, el espacio de las personas, el espacio social, el espacio histórico, el espacio incluso del pensamiento. El pensamiento tiene un espacio. Entonces, mira, hay diferentes tipos de espacio, ¿sí? ¿Y qué es ocupado? Ocupado, por ejemplo, si digo histórico, es decir, histórico ya tiene que ver con el proceso de un pueblo de un grupo humano en el tiempo. Entonces, miren, ese es un concepto. El otro concepto es el de tiempo. El tiempo es un problema en el sentido de que está relacionado con el movimiento, con la ley del movimiento. Cuanto más rápido va un objeto, el movimiento, eh, digamos, se vuelve más tiempo, o diríamos que el tiempo es parte del movimiento. Es decir, si un objeto se mueve con mayor rapidez, el tiempo va a ser menor, es decir, el tiempo va, va hacia un tipo de, digamos, de estación, es decir, se detiene y así. Entonces, el tiempo es una creación también histórica, es decir, de las personas, de los seres humanos. Por eso es que el tiempo tampoco es lo mismo en todas partes. El tiempo, siendo una creación humana, pues depende mucho de en dónde estemos ubicados. Por ejemplo, si estamos en una sociedad del tiempo del reloj, pues el tiempo del reloj es aquel que empiezas en una hora determinada y también terminas en una hora determinada, como estamos haciendo en el caso de esta clase. Empezamos a las 11 y bueno, tendríamos que terminar a las 12 o a la 1 de la tarde. Entonces está determinado ese tiempo, pero hay otros tiempos, por ejemplo, el tiempo virtual, por decir, el tiempo virtual es distinto al tiempo lineal, es decir, al del reloj. El tiempo virtual es aquel, en cambio, que no tiene tiempo, podríamos decir. Porque si yo, por ejemplo, que voy a hacer ahora es grabar, estamos grabando este vídeo y después lo dejo en su aula virtual todo el tiempo que esté previsto ahí, es decir, no se cae y sigue ahí previsto y ustedes pueden chequearlo durante las 24 horas del día al video. Sí, incluso no solo eso, sino que también si lo ponemos en un link al Yahoo, pues perdón, al YouTube, resulta que estará ahí también de todo un siempre mientras no sea eliminado o quitado. Entonces, mira lo que significa el tiempo virtual, es decir, diferente al tiempo del reloj. Qué sé yo, otra forma del tiempo. El tiempo, por ejemplo, de las poblaciones o culturas y civilizaciones nuestras, andinas o de esta región, son diferentes porque son tiempos, por ejemplo, agroecológicos. Agroecológico, si es que estás en la Amazonía, donde algunos pueblos como los Guaorani, los Taromenani todavía viven adentro de la selva y no han sido contactados, sobre todo los Taromenani, pues su tiempo es un tiempo agroecológico, es decir, dependen de la vivencia de sus vidas, es decir, tienen ahí un espacio y un tiempo para cazar, para pescar, para vivir de la recolección de los frutos, y se mueven básicamente por ese tiempo, es decir, no es el tiempo del reloj tampoco. O si estamos ya en comunidades mucho más amplias como las comunidades andinas, por ejemplo, ahí vas a encontrar un tiempo también que es más comunitario, depende de la comunidad, depende de la vivencia de la organización comunitaria. Es decir, es un tiempo más comunal. Entonces, mira, y además dentro de procesos de agricultura, es decir, se cultiva maíz, papas, etcétera, y el tiempo depende del sol, de la luna, de las estaciones del año, depende del proceso del año de los 365 días, en cómo se da el proceso
del clima, del invierno, del verano, etcétera. Entonces, mira, es un tiempo agroecológico. Entonces, mire, yo estoy hablando y me he detenido en esto porque cuando hacemos investigación, pues el espacio y el tiempo son dos categorías fundamentales que hay que considerarlas cuando vamos a hacer investigación. De ahí que entonces, miren ahí en lo que tengo pintado de negro, pues aparecen ahí ubicación temporal, por ejemplo, temporal en la historia, es histórica, es decir, durante procesos. La vida se genera en proceso, la vida está generada en base a, a etapas. Por lo tanto, es decir, tiene un inicio y después tiene un fin. Eso es lo que se llama contingencia. Longitudinal, por ejemplo, este es a lo largo del tiempo. Eso significa investigaciones de tipo longitudinal a lo largo del tiempo. O también transversales. Transversales, en cambio, es que se pueden generar entre el proceso y, es decir, entre lo anterior y el presente. Es decir, se pueden combinar ese tipo de investigaciones entre lo que ha sido en el pasado reciente y lo que se está generando en el presente. Entonces, bueno, ese es un tipo de investigación. O también investigaciones de tipo más dinámica, ¿sí? Dinámica, o también lo que se llama investigaciones más estáticas, como por ejemplo podrían ser la investigación estadística. La estadística pues es un poco más estática. Bueno, eso es, jóvenes, entonces con respecto a la presentación de los tipos de investigación y qué es lo que ustedes tienen que hacer su tarea también. Bueno, seguiremos en las posteriores clases hablando sobre esto. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Porque la idea siguiente era pasar a hablar un poco sobre las normas APA, que es otra clase así mismo que tenemos pendiente y que es importante para ustedes. A ver, ¿algo que tengan que preguntar? No, profe. No, profe, creo que no. No, pero sí está entendido. Y con respecto a su tarea que están No, haciendo, profe. ¿cómo les está yendo? Estoy investigando y solo me han salido diferentes tipos de investigación, pero todavía no logro comprender aún. No. Ya. Bueno, voy a trabajar un poco más, a ver, unos cuantos minutos para hablar sobre las normas APA. Sí, esta primera idea que les acabé de decir era un poco para que ustedes tengan en cuenta cuáles son los tipos de investigación que existen y bueno, y cómo esos diferentes tipos se expresan cuando un investigador pues está ya en terreno. En realidad aprendemos haciendo. Es decir, ahí, por ejemplo, tendríamos que empezar a hacer investigación en algún campo y bueno, y ahí aprendemos. Por ahora es solamente una instrucción, digamos, de manera teórica para que ustedes tengan idea. A ver. Miren, aquí tengo yo una presentación de un PowerPoint en torno a las normas APA. Y creo que vamos a desarrollar esta clase en dos clases. Es decir, ahora voy a presentar algo y la próxima clase pues vamos a volver sobre esto mismo. Porque esto es importante en vista de que las universidades, toda universidad, y en el ámbito que estamos nosotros, que son las ciencias sociales, pues mira, han adoptado el estilo APA. APA significa Asociación de Psicología Americana. Eh, la han adoptado para que nosotros sigamos de manera técnica el uso de las fuentes, el manejo de fuentes, el proceso de cómo hay que ordenar la información y registrar la información. Eso no es al azar tampoco, ni como uno quisiera, sino que tiene todo un orden lógico que se sigue. Y por eso es que es importante que ustedes sepan eso y lo estudien, porque hay que estudiar esto también para que no tengan problemas con la presentación de sus trabajos. Cuando digo presentación de trabajos es que en la universidad y en las universidades siempre se está haciendo lectoescritura, leer y escribir. Esa es básicamente la tarea de un estudiante, leer y escribir.
Entonces, cuando escribimos, pues estamos usando autores, una infinidad de autores, y esos autores, con sus documentos se le puede llamar fuente, más bien es la fuente de información, porque como trabajamos en investigación es con fuentes de información, con documentos de información, y la fuente de información siempre es la materia prima con la que trabajamos, es el dato. Si no hay datos, si no hay información, sencillamente no podemos estudiar, no podemos procesar información. Bueno, entonces miren, hay ahí el tema de la fuente. La fuente básicamente es la materia prima con la que trabajamos, y la ciencia trabaja con materia prima, que es la fuente. Ahora, las fuentes, pues mira, en cuanto ya a autores, pues tienes dos tipos de autores, como son los autores personas, que son las que escriben, o las personas instituciones. Las personas instituciones son más bien instituciones donde está compuesta por varias personas que trabajan ahí, y esa institución puede tener equipos de investigación, pero las investigaciones salen a nombre de la institución. Por ejemplo, si escribimos un texto en la Universidad Politécnica Salesiana, y es el equipo de investigadores que escribe ese texto, pero los derechos le corresponden a la universidad, no a ese equipo, aunque se reconoce al equipo también, pero sale en nombre de la Universidad Salesiana. Entonces, esa es una fuente institucional, ¿sí? Entonces, hasta ahí tenemos dos tipos de autores, el autor persona y el autor institución. Bien, bueno, ahí hablaremos posteriormente sobre eso también, pero ahora entonces vamos a centrarnos en algunas ideas de las normas APA. Yo voy a seguir estas normas que son utilizadas en una universidad en Colombia, la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia. Entonces, voy a presentarles esto porque las normas APA pues no varían. También otro detalle, a ver, que deben tenerlo presente, es que voy a usar la sexta edición de las normas APA, porque ahí ya incluso está saliendo la séptima edición. Pero bueno, nosotros nos quedamos, porque estamos usando todavía en la Salesiana, la sexta edición. Entonces, para citar nuestros trabajos, registrar la información que usemos de las fuentes, pues vamos a usar la sexta edición para este semestre y para los que los profesores les indiquen también. Miren, ahí tenemos las bases de nuestro saber, son las huellas que alguien ha dejado. Solo es posible generar conocimiento a partir del camino trasegado por otros. Trasegado es decir, que han transformado otros, que nos han pasado también otros. Bueno, es una idea que nos puede servir. ¿Qué son las normas APA? Es un conjunto de normas que permite comunicar de manera ordenada y técnica. Miren, ahí está, ordenada y técnica. ¿Sí? La información en la cual nos apoyamos para elaborar trabajos académicos, investigativos y de otra índole o naturaleza, proveniente de otras fuentes documentales o autores. Entonces, mire, ahí hay una definición en la que lo que está señalado en rojo, pues, o de otro color, nos puede indicar, primero, que hay que entenderles que son normas. Segundo, nos indican que estas nos permiten ordenar la información y de manera técnica. ¿Para qué? Para elaborar trabajos académicos, es decir, que los que nos va a tocar a nosotros o ya nos está tocando hacer. Las normas corresponden a un estilo. Existen otros estilos, por ejemplo, las ciencias biológicas o de la salud tienen un estilo. La filosofía y la humanística también tiene otro estilo que se llaman el Harvard APA. Las ingenierías tienen otros estilos también, es decir, hay estilos, por lo menos como 4 estilos mínimos. Entonces, nosotros lo que corresponde para nuestra responsabilidad son las normas APA, es decir, Asociación de Psicología Americana. En ese sentido, entonces, seguimos las que corresponden a la sexta edición. Miren, ahí están, 1, 2, 3, 4 estilos. El Vancouver para las áreas de la ciencia de la salud, el MLA, Modern Language Association para las humanidades, y el IEE para las ciencias, ingenierías, y el APA para las ciencias sociales propiamente. ¿Por qué es importante citar y referenciar? A ver, dos palabras aquí importantes. Citar.
Bueno, citar significa copiar textualmente un texto si es que hay la necesidad de hacerlo, porque no siempre es necesario copiar. De hecho, lo recomendable es no copiar. Lo que pasa es que hay a veces que uno ya no tiene otra forma de decir, sino que tiene que recurrir al autor, porque ya no existe esa otra forma de decir. Entonces, pues ahí es donde acudo a la copia, es decir, tomo un texto, si tiene más de 40 palabras, tengo que separarlo del texto principal y poner la fuente. Y si está dentro de las 40 palabras, pues tengo que seguir abriendo comillas, copiar el texto y cerrar las comillas y poner el autor. Eso significa citar. Citar es copiar textualmente y citar la fuente. Referenciar es esa misma fuente que acabo de decir, pero hay que escribirlo entonces en la sección bibliográfica. Es decir, hay una congruencia entre citar el autor, que es copiarlo en el texto donde estoy escribiendo, y luego referenciarlo, es decir, ponerlo en la sección bibliográfica. Entonces ahí uno dice, mi referencia es fulano de tal, porque yo lo usé en la escritura, pero a la vez está aquí en la sección bibliográfica. Eso es referenciar. O sea, sirve de referencia. Entonces, ¿por qué es importante citar y referenciar? Porque fundamenta una investigación o trabajo científico. ¿Sí? Esta primera palabra que aparece ahí es fundamentar. Fundamenta, significa que le da sustento. Permite proteger los derechos de autor. Es decir, lo que uno puede resumir, copiar o parafrasear, pues no es de uno, no le pertenece a uno. Entonces, eso tiene sus derechos de autor. Hay una autoría, entonces es responsabilidad ética, pues, de citar el autor. Demuestra el respeto por el trabajo de los otros y reconoce el valor de estos en la construcción de sus propias ideas. Es decir, uno reconoce que el otro ha hecho su trabajo, su esfuerzo y es producto de investigación. Por lo tanto, pues las ideas no son mías. Permite a los lectores ubicar las fuentes que se consultaron y ampliar los conocimientos sobre un tema, y permitieron ampliar los conocimientos sobre un tema. Entonces, mire, también eso nos permite, es decir, cuando uno lee un texto y aparece ahí una fuente, pues, y está escrita en la sección bibliográfica, lo que hace es ir a buscar esa fuente, e incluso chequear la fuente, en qué página extrajo el dato, y bueno, y dice, ya este texto yo lo voy a incorporar a mi biblioteca virtual o en mi computadora, y bueno, y ese acervo también de la biblioteca. Entonces uno empieza también a recuperar esa información y a obtener, porque el escritor lo está diciendo y él lo está citando además a esa fuente. Refleja la seriedad del autor. Es decir, ¿cómo conocemos que un estudiante, un profesional o un escritor es serio en realidad? Por el movimiento, por el manejo propiamente de las fuentes de información. Por eso sabemos que ese autor es serio y vale la pena leerlo y estudiarlo. Si no hay reflejo de fuentes, pues sencillamente esa investigación, que en realidad no pasa, porque no puede pasar tampoco, pues no hay ninguna seriedad y queda como antes. Profe, yo tengo una Dígame, pregunta. a ver, dígame. ¿Qué pasa si yo cito a una persona X? ¿La tengo que poner también en la bibliografía a esa persona? Claro, tienes Ya. que ponerla porque eso de si hay una congruencia entre la fuente que utilizas dentro del texto, porque tú estás componiendo un texto, vas redactando un texto, escribiendo un texto, y resulta que la información que estás tomando pues le pertenece a ese autor X, como tú dices. Entonces, ese autor X tiene que ser citado, digamos, registrada la información de la fuente en la sección bibliográfica, eso que llamábamos referenciar. Entonces, tienes que ubicarla en la sección bibliográfica a la fuente completa de acuerdo a la norma APA. Entonces, mira, hay una coherencia entre el autor usado en la composición del texto y luego en la sección bibliográfica que también aparece. Entonces, el lector, o cualquier lector, porque estamos hablando de un lector X aquí, Y o Z,
ese lector, cuando se encuentra con ese autor en la escritura del texto, dice, ve, está usando estas ideas, y uno va a la sección bibliográfica porque quiere obtener toda la fuente, incluso ahora que están en PDF o que están en la biblioteca virtual, pues uno va, busca el autor, tal como tú lo has dicho, y descargas el documento. Es decir, yo, por ejemplo, tengo una biblioteca bien amplia en todas las áreas de la ciencia hasta ahora, es decir, yo mismo la voy construyendo. Y es por qué, porque como trabajamos con estudiantes, imagínate, el estudiante te va diciendo, esta es la fuente que yo estoy usando, entonces yo voy, copio esa fuente y busco en el internet y encuentro en PDF o en las aulas virtuales o bases de datos también. Y está la fuente. Cuando ha sido correctamente, es decir, trabajada la fuente, es decir, consta, es coherente entre lo que dice el que escribe y lo que aparece en la sección bibliográfica. Entonces, mira la riqueza de eso. Pero también me ha sucedido lo contrario, es decir, estudiante que me dice, yo uso este y nunca aparece. Entonces digo, ahí hay una falla, es decir, hay una falencia de la investigación. Y esa tarea empieza a tambalear solita ya, porque no aparece esa coherencia que te decía. Entonces, no sé si quedó clara la respuesta, pero debe haber una coherencia. Gracias. Listo. A ver, vamos a avanzar un poquito más. ¿Qué es una cita bibliográfica? Una cita, que también se llama citación, es un fragmento de una expresión humana, es decir, algo que uno copia, sea de manera verbal o manera escrita. Por ejemplo, si uno recoge una entrevista, eso es verbal, es oral, entonces, pero también sigue siendo fuente. Y si la copiamos al texto, pues mire, estamos tomando de esa entrevista. Entonces, la cita debe ir acompañada de la mención de la fuente consultada, ¿sí? Eso es una cita bibliográfica. Ejemplo de cita bibliográfica. Ahí hay un primer ejemplo. Entonces, váyanle poniendo atención para que vayan ustedes viendo cómo entonces se va haciendo. Mira, ahí tenemos un primer ejemplo de un autor que escribe y ¿qué hace? Toma de alguien, de Restrepo, está tomando él. ¿Y qué dice la cita textual? Dice, cada quien come de sus vanidades y se agarra como puede de la ilusión. Y está eso entre comillas, las comillas en color rojo. ¿Qué quiere decir eso? Que es una cita textual tomada de Restrepo, eh, seguramente, sí, más abajo ustedes ven la flechita y ahí dice referencia, es decir, ahí está la obra completa del autor. Bueno, entonces, a ver, veamos. ¿Qué pasa después de las comillas? Ustedes ven que se pone ahí, a ver, aquí en el ejemplo se abre las paréntesis, entre paréntesis, ¿qué escribimos? El autor, el apellido del autor, mira, Restrepo, seguido de coma, luego se busca el año de publicación de la obra, que es en 1999, se entiende que fue publicada esa obra en esa época, seguido de coma, luego escribes P punto, que significa página, porque es una sola página y es en la página 77. Cierras el paréntesis. Entonces, mira, ahí está la fuente, dentro del texto escrito. Entonces, repito, hay apellido del autor, seguido de coma, año de publicación de la obra, seguido de coma, página de donde se extrajo el dato y 77, que es la página exclusivamente, y cierras el paréntesis. Debajito está, si siguen la flecha, dice referencia. Mire, esa es la referencia. Entonces, ¿cuál es la referencia de esa cita textual? Veamos la referencia completa. ¿Qué datos hay que seguir? Pues mira, ahí está. Primero, de acuerdo a la norma APA, entonces hay que seguir ese orden. ¿Cuál es el orden? Primero, ubicar apellido del autor. Miren, que está en minúscula. Claro, todo nombre propio hay que recordar que siempre inicia con mayúscula, todo nombre propio. Entonces, Restrepo, apellido del autor, seguido de coma. Luego, inicial del nombre. L, ese es el inicial del nombre. Punto, ¿ve? Es decir, inicial del nombre con punto.
seguido, y abres un paréntesis para ubicar el año de publicación de la obra, que es la que arriba dijimos. Año de publicación de la obra, 1999. Y cierras el paréntesis. Punto, seguido. Título de la obra. El título de la obra ha sido La novia oscura. Pero ese título, y bueno, y si tiene un subtítulo también hay que ponerlo, ¿sí? Porque hay libros que tienen un título solo y hay otros que tienen título y subtítulo. Entonces hay que ver cómo está escrita la obra, si tiene también subtítulo. En este caso, solo vemos que tiene un título y nada más. Pero el título está, miren, en cursiva, ¿sí? Entonces, ustedes en su computadora lo que tienen que hacer es negrear La novia oscura y ponerle cursiva. Entonces, hay un viraje del título hacia la derecha, es decir, se inclina un poquito y eso se llama cursiva. ¿Ves? Entonces, el título va en cursiva y si tiene subtítulo también en cursiva. Punto seguido. Ha sido, entonces, ¿aquí qué hay? Lugar de publicación de la obra. Esta obra ha sido publicada en Bogotá, Bogotá, Colombia, pero seguramente en el texto original solo dice Bogotá. Entonces hay que poner solo Bogotá. No hay que inventar. En los textos, en las fuentes, no hay que inventar datos. No hay que ir a buscar en otra parte. No. El texto, el libro que uno está leyendo, que ha utilizado esa información, ese tiene la información correcta. Entonces no hay que buscarlo en otra parte. Decir, ahí hay que evitar ciertos errores, como por ejemplo eso de ir a buscar en el internet la obra y ponerle ahí, pues ahí está uno mintiendo, es decir, no es real, eso no es verdadero, incluso va contra la ética. Entonces, mira, la obra que estás leyendo, en este caso, si es La novia oscura, pues mira, se ve que ha sido hecho en Bogotá, porque debe estar en el texto original Bogotá, seguido de 2 puntos y escribes Norma. El Norma es la editorial Norma, es decir, ahí ha sido publicada esa obra. Entonces, mira, es decir, tienes lugar de publicación de la obra, seguido de 2 puntos, y luego en dónde fue publicada, en qué editorial o en qué imprenta fue hecha ese texto. Y en este caso es editorial Norma, ¿sí? Entonces, mira, la referencia. Es decir, la referencia está muy completa y no hay dónde equivocarse. Si uno va a buscar ese texto, seguro que lo va a encontrar exactamente como está así. Esa es la referencia. Entonces, miren, ahí ese ejemplo nos va a ilustrar cómo deberemos ir haciendo posteriormente en el caso de otras fuentes, que es lo que veremos. A ver, vamos a dejar hasta aquí. Para la próxima clase, topar el tema porque aquí esto necesitamos tiempo para explicarlo mejor. Citas en APA, ¿cómo se hace citas en APA? Me parece que yo les incorporé a ustedes también este PowerPoint en su aula virtual. Revisen el PowerPoint en su aula virtual, descarguen el documento y revísenlo porque ahí van a aprender. Entonces, ¿estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, Sí, profe, profe. yo tengo una pregunta. Sí. A ver, dime la pregunta. Dice que va a continuar con esta explicación la siguiente clase, ¿verdad? Sí. Ya, pero igual el día lunes que viene tendríamos que presentarle el otro deber con las exposiciones. Bueno, podemos eso postergarlo también, o sea, pero lo importante es que yo les ponía fechas. De todas maneras, podemos postergar una semana más esa presentación. De todas maneras, yo quería aprovechar para hacer la explicación, pero como no avanzamos más con el tiempo, entonces esa es una limitante. De todas maneras, yo voy a volver sobre esto para que ustedes tengan una mejor idea y luego hablamos la próxima clase sobre la fecha que podría ser, que tengan ustedes un tiempo más para poder presentar. ¿Les parece? Sí, profe, muchas Ya, gracias. Sí, profe, gracias. listo. ¿Qué más? A ver, cuenten algo más por ahí. O sea que no va a postergar la entrega de la investigación. Eso digo, porque eso está todavía hasta la próxima semana. Sí, por eso. Entonces, hasta el 27. Entonces, lo que podemos hacer es conversar la próxima clase de cómo han avanzado, porque como yo estoy explicando esto, pero también les he pedido
que ustedes descarguen el PowerPoint y lo revisen también, es para que ya vayan teniendo una idea y vayan haciendo su tarea también. Pero, de todas maneras, la próxima clase conversamos y a ver si les extendemos un poco más de tiempo para que puedan presentar no ese día, sino otro día podría ser la tarea. Pero eso hablamos la siguiente clase. Gracias, Liz. Ya. ¿Alguna cosa más? A ver. Bueno, jóvenes, entonces vamos a ir terminando la clase. Si es que tienen preguntas, pues lo hacemos también la próxima clase. A mí me gustaría que pregunten también para saber qué piensan ustedes también de la clase. Listo, jóvenes. Entonces nos veremos la próxima clase y que les vaya bien. Cuídense mucho, cuide su salud mental y física. Y bueno, y dedíquese a actividades también que le recreen, por ejemplo, a la música, a la buena música, y haga otras actividades que le ayuden. Muchas gracias, profe, igualmente. Bueno, Muchas hasta gracias. pronto, jóvenes. Gracias, profe. Igual Nos vemos. cuídese mucho. Gracias. Que le vaya bien. Chao, hasta pronto, nos vemos. Profe, hasta luego.